Hola, aquí te comparto un spoiler de Bedfriend Series basados en el libro. Este es mi amigo, trabajamos en la misma empresa. Mi nombre es King y soy amigo de Wea. Levantó las comisuras de la boca y se presentó con una voz profunda y suave. Cada vez que conocía a una mujer hermosa, sus ojos profundos brillaban. Otra vez, como se esperaba, es un generador en marcha. Peer. Hola, mi nombre es Peer. Soy la hermana mayor que dependía directamente en la Universidad de Wea. King, encantado de conocerte. Yo también. Pipi respondió con una sonrisa. Luego se giró para mirarme con una cara triste. Yo también quería charlar contigo un rato. Pero el jefe me está esperando en el auto. Te buscaré en line más tarde. Hablamos. Está bien. Que tengas un viaje seguro. Saludo a mi mayor y Pipi me abraza cortésmente antes de saludarme y caminar hacia la salida del edificio. Me giré para mirar a King a mi lado y vi que él también miraba la espalda de Piper. Wea, deja de mirar a Pipir, está casada y tiene hijos. No miro directamente a las personas, solo las miro. Tienes prejuicios contra mí. Si una mirada como esta se llama directa, debería llamarse demasiado cálida y amigable. ¿Qué pasa? Le dijiste que éramos amigos, pero en realidad somos amigos con derechos. Su hermoso rostro se acercó al lóbulo de mi oreja y me susurró al oído. Respiré hondo e hice todo lo posible para reprimir las ganas de matarlo a patadas. King no pudo evitar reírse cuando vio mi reacción. No voy a venir a ti esta noche. Aigun fue dejado. Voy a acompañarlo a tomar una copa. Ve a donde quieras, le respondí. En ese momento la puerta del ascensor se abrió y otras personas entraron a él, una tras otra. La conversación se cortó. A menudo llevaba a Aigun al bar para jugar, y básicamente cada vez que iba al bar, podía buscar con éxito un nuevo objeto. Siempre que King llegue tarde al trabajo un día, no tienes que adivinar para saber que seguramente volverá a salir con alguien nuevo en el bar. Lo miré y recordé que le había dicho que una vez que se acostara con otra persona, nuestra relación de amigos con beneficios terminaría de inmediato. Pensando en esto, mi pecho de repente se siente realmente irritado. Es un sentimiento entre el alivio y la tristeza. No me importa encontrar a alguien con quien acostarme para deshacerme de mi soledad antes de encontrar un nuevo novio. Creo que es una gran pena, ya que King conoce muy bien mis necesidades físicas, pero si rompe el acuerdo entre nosotros tampoco puedo aceptarlo. Porque un día nuestra relación terminará de repente, tarde o temprano, no importa. Hoy me siento motivado para trabajar. El ambiente es muy animado y alegre los viernes porque las mañanas todos tendremos la reunión deportiva sin tener que trabajar. Aunque la mayoría de mis camaradas se están preparando para la gran pelea de hoy, todavía hay algunos compañeros de trabajo que llegan tarde a él. ¿Peking y Gun se toman un día libre hoy? La voz profunda de Mai sonó mientras miraba el asiento vacío detrás de mí. Negué con la cabeza para mostrar que no sabía y Jade miró a los dos programadores que no habían trabajado y frunció el ceño ligeramente. ¿No fue al bar ayer con Gun? Buenos días a todos. Gun saludó apresuradamente a las personas a su lado. Jade, oye, ¿dónde está tu amigo? Gun. ¿Peking? Él... Extrañame, Jade. ¿Por qué me buscas tan temprano? Entró al departamento con una sonrisa en su rostro. Pasó al lado de mi asiento. Cuando levantó las cejas hacia mí, al ver la expresión refrescante en su rostro, mi corazón de repente estalló en llamas. De buen humor. Debe haber estado feliz y cómodo anoche. Jade bromeó medio en broma. Ayer fue casi un infierno. Este niño, Aigun, estaba demasiado borracho para despertarse y también tuve que asumir la responsabilidad de llevarlo a casa. Jade, oh, entonces realmente no pudiste comer carne fresca anoche. Esto es demasiado patético. Ja 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 ja. Después de eso me centro en mi trabajo. Cuando me fui alrededor de las 11, el teléfono en la mesa vibró y apareció un mensaje de texto sin leer. Lo presioné y lo vi. ¿Podemos hablar? Te espero en las escaleras de emergencia. Wea, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos esta noche? ¿Mi casa o la tuya? Preguntó King. Miré esos profundos ojos azul zafiro y cuando vio mi expresión no supe cómo responder. King, ¿qué ves? Wea, anoche tú... No me acosté con nadie más y no rompí nuestro acuerdo.